Bien, gracias a Dios. Vamos a terminar finalmente eh, la carta a los filipenses. Habíamos quedado en el versículo 14 la semana pasada, así que vamos a hacer del 15 hasta el final, hasta el 23, con los saludos incluidos, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pasajes si conocidos si los hay, este también, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Y acá llegamos al final de la carta. Veníamos hablando justamente de las ofrendas que le habían hecho los filipenses. Justamente la semana pasada hablamos un poco de eso y de qué significaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como Pablo decía que aprendió a vivir tanto teniendo como en escasez. O sea, sabe vivir en abundancia o en pobreza, supo vivir porque por fe está confiado en Dios y el poder de Dios obrando en él para que justamente pueda cumplir el propósito para el cual fue llamado. Y acá dice el versículo 15, lo que es pareciera un elogio solamente a los filipenses y un reto a las demás iglesias, porque dice: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En realidad lo que está haciendo, sí, de alguna manera los está bendiciendo y halagando en el sentido que fueron los únicos que participaron y en realidad fue la única iglesia que cumplió con los mandatos de Dios, que la iglesia tiene que proveer, justamente tiene que ser el sostén de los necesitados, la ayuda, los ministros tienen que ser también solventados. El que trabaja ahí en Corintio habla justamente de estas cosas, Pablo, cuando dice que él no quiere ser gravoso a nadie y que cuando tuvo que trabajar, trabajó, pero que los que predican el Evangelio tienen que ser sustentados por los del Evangelio. Y dice más abajo que no buscaba dádiva, pero sí hace hincapié en el corazón desprendido de los filipenses y en el concepto que tenían los filipenses de realmente cuál es el propósito de Dios para la vida del cristiano, para su crecimiento, su desarrollo y la comunidad de la iglesia. Entonces, podemos hablar de mejor es dar que recibir y poner un montón de versículos, pero dice Pablo que aun cuando
comenzó en Filipo, cuando fue por primera vez y le predicó a Lidia y al centurión, y bueno, y se convirtieron, después fueron presos. Dice, a partir de ese momento ya los filipenses crearon un vínculo importante con Pablo, o sea, esa entrega de corazón fue tal que Dios lo transformó de tal forma que sintieron, y esto es algo que muchas veces hago hincapié, sintieron cuando dice que tenemos que tener el sentir que tuvo Cristo. O sea, sintieron la compasión, sintieron la misericordia, sintieron la necesidad en Pablo y en los colaboradores que lo ayudaban de compartir. Porque ellos también padecían, no es que eran ricos y tenían y les sobraba y abundaban, sino que eh, ellos vieron la necesidad. O sea, Pablo ni bien empezó a predicar el Evangelio, ya fue preso junto con Silas. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces, ellos fueron cambiados, transformados, y eso es algo que Dios hace, el poder de Dios hace que inmediatamente, eh, no creo que Pablo, nunca Pablo habla en ninguna de las cartas, digamos, de que, eh, mejor dicho, sí, habla de que uno tiene que ser dadivoso, pero como dice él, yo no busco dádivas, no está buscando un beneficio personal al halagarlo a los filipenses, sino por el contrario, está marcando tal vez un error, puede ser en las otras iglesias, y que esta fue la única que cumplió con lo que Dios hace y lo que Dios quiere para la vida del creyente, ¿no? Que sean de un corazón dadivoso, de un corazón servicial, desprendido, de dar, y, y después vamos a hablar también, porque no es tampoco doy a cambio de, yo doy porque entonces Dios me va a suplir todas las necesidades, como le puse por el versículo 19, le puse el título justamente este final, le puse Dios suplirá todas mis necesidades. Entonces yo doy para que me dé, ¿no? Porque el mismo Jesús dice en uno de los evangelios que cuando Pedro le dice, Señor, pero nosotros dejamos padre, madre, hermano, casa, y bien hiciste, le dice el Señor, es lo que tienen que hacer. Y dice, y serán multiplicados, y hay una cosa que agrega, en la vida eterna. Entonces, el multiplicado lo entendemos que, uy, si doy 100 me dan 200, si doy 1000 me dan 2000, ¿no? Entonces, doy a cambio de algo, sin embargo, es completamente distinto a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice Pablo, eh, estábamos leyendo el 15, eh, cuando salió de Filipo, que tuvo que salir después de que fue preso, tuvo que salir y fue a Macedonia, y Macedonia estaba a unos 120 kilómetros de Filipo, y fueron medio huyendo, eh, justamente por la persecución y todo eso, pero fueron a predicar, y dice, y ahí se sostuvo como trabajando, porque ni aún dice los de Tesalónica, me sostuvieron, sino que con las ofrendas de los filipenses, más su trabajo, él se sostenía. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, ya estando en Filipo lo ayudaron, pero cuando estuvo en Tesalónica, también evidentemente le mandaron, de eso en Hechos 16 se narra toda esa parte, donde justamente Pablo va a Macedonia, sí, a Macedonia, y porque se le aparece el ángel de noche, no el ángel, el hombre que le dice que tenía que ir a Macedonia.
y él quería ir para otro lado y entendió en ese sueño, en esa revelación, que tenía que ir a Macedonia y a donde llegó fue a Filipo, que era la ciudad más importante en Macedonia. Y ahí fue que se convirtió Lidia y el carcelero y pasó lo que pasó. Y de ahí a Tesalónica, que era otra ciudad de Macedonia. Y pero dice, ya desde el primer momento los filipenses le ayudaron. Y aun cuando se fue y estuvo en Tesalónica, lo sostuvieron. O por lo menos le mandaron una ofrenda. Y Pablo lo resalta esto y lo destaca. eh, Resalta justamente eh, la, el amor y la generosidad de los filipenses, ¿no? Eh, bueno, el versículo 17 que decía, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, no destaca la generosidad y las ofrendas para buscar y decir que fueron los únicos que ofrendaron para echarle la culpa a las otras iglesias y digan, ve, ustedes también tienen que dar como iglesia y sostenerme, no. Lo que busca es justamente que crezcan espiritualmente, busca los frutos espirituales, que justamente de lo que estaba hablando un poco el domingo Walter en las prédicas, y dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Y bueno, uno de los frutos también es ese, que tenemos que ser eh, desprendidos en el sentido de ayudar al prójimo, ¿no? Eh, las iglesias, por ejemplo, pueden sostener no solo muchas iglesias, eh, obviamente los pastores están a tiempo completo y son solventados por la iglesia, pero también la iglesia puede solventar misioneros, hogares, eh, distintas instituciones que puede apoyar con dinero recaudado justamente de las ofrendas y todo, ¿no? Entonces, Pablo lo que resalta es eso. Quiero que noten que los, los frutos, esto es señal de crecimiento. El que ustedes estén dando desprendidamente es señal de crecimiento. Eh, Antes decía que Pablo trabajó para sostenerse cuando hablaba de Tesalónica, está en Primera Tesalonicenses 2:9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. O sea que él no esperaba solamente que lo sostuvieran, porque obviamente podía trabajar, y en Segunda Tesalonicenses 3:8 también, 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Esto para que no lo culpen también a los corintios. En un momento le había dicho este, que como que lo acusaban de que vivía de la generosidad de la gente o de las ofrendas de la gente. Y sin embargo él dice, vemos acá, que él mismo dice cómo trabajaba de noche y de día, él hacía tiendas, carpas, y a eso se dedicaba. Trabajaba, se ganaba el sustento lo que podía y también predicaba el Evangelio. O sea, ocupaba su día, así que podía decir, bueno, no se cansaba, porque trabajaba todo el día, dice, trabajábamos sin cansarnos de noche, de día, y además predicábamos el Evangelio. Pero la pasión, el amor que sentía de Dios en su corazón y el amor al prójimo, para que puedan conocer a Cristo, hacía que no conociera el cansancio ni la circunstancia como el estar preso, el sufrir persecución y todo ese tipo de cosas, sino que él persistía en eso. Y no quería justamente dar una mala imagen, y acá los filipenses le dicen, no es que estoy buscando dádiva, o sea, que las otras iglesias colaboren. Estoy viendo que ustedes se den cuenta
que ustedes están creciendo espiritualmente. ¿Sí? Eh, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo no busca un rédito económico, sino espiritual. Considera como una gracia especial el señal de una vida de fe abundante. En 2 Corintios 8, del 1 al 4, tenemos un ejemplo. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Acá está hablando de los filipenses. Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate cómo resalta por un lado la pobreza que tenían, o sea, ellos también estaban pasando necesidad, pero dice que además de la tribulación, abundaba en ello el gozo que hacía que desde su pobreza ellos quisieran ofrendar. Y dice, y le rogaron que lo acepte. Evidentemente Pablo no lo quería aceptarse. Y ellos le rogaron. Entonces después cuando dice que lo que busco es los frutos en ustedes, que vean los frutos espirituales, se refiere a eso. O sea, ellos estaban gozosos con dar, con desprenderse de lo poco que tenían, porque para ellos era una bendición saber que podían colaborar con un hombre que a ellos le había salvado la vida, podemos decir, en el sentido de espiritual, ¿no? Pasaron de muerte a vida porque conocieron a Cristo. Entonces, en retribución a eso, ellos daban. Ahí está llamando capaz que Pablo me quiere corregir. Dice, sino que busco fruto abundante en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy yendo, habiendo recibido de Afrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Y acá está diciendo, bueno, evidentemente fueron buenas las ofrendas, lo sustentaron, pero lo que resalta es que esa ofrenda, hablando de los frutos espirituales que decía en el versículo anterior, y hace una comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento. Y dice, como olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿No? Entonces, lo compara con los sacrificios del Nuevo Testamento. Ahora, estos sacrificios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, estos sacrificios a las personas le costaba. También tenía que ver, de acuerdo a la condición social, si presentaba un cordero o una paloma, ¿no? Eran distintos los sacrificios de acuerdo a la condición social, pero a todos les costaba presentar ese sacrificio. O sea, les costaba económicamente, le costaba físicamente, porque por ahí tenían que trasladarse de una distancia larga al templo para ir. Le costaba también en un sacrificio por el tiempo. O sea, había un montón de cosas y dice, pero lo importante de ese sacrificio, para que sea olor fragante o olor agradable delante de Dios, era la disposición del corazón.
O sea, yo no voy a presentar el sacrificio porque Dios me dice que tengo que presentar el sacrificio. Yo siempre resalto en el tema de los sacrificios. ¿Cuándo dijo Dios que había que presentar sacrificio? A Él. Porque dice, porque Caín y Abel presentaron sacrificio, pero todavía no había ninguna ley que decía de los sacrificios. Sin embargo, ¿por qué presentaron sacrificio? Porque ellos sintieron de alguna manera, dice que Adán y Eva tenían comunión con Dios directa, ellos probablemente la tenían indirectamente porque ya habían sido sacados del paraíso, pero evidentemente en esa gratitud, en ese entender que Dios era el que proveía, Dios era el que los abastecía, Dios era el que les estaba dando la vida, de alguna manera intentaron cada uno a su manera de decir, bueno, voy a hacer algo que le agrade a Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver con la disposición del corazón, no con la orden que me da. Es como, nunca hablo yo en la iglesia de las ofrendas y los diezmos, pero no es una obligación. Nadie está obligado a ofrendar ni a diezmar. Porque si yo lo hago por obligación, es como si ayudo a uno de la calle, es lo mismo, lo ayudo porque quiero ayudarlo. Si no lo ayudo no pasa nada, pero es el corazón. Yo lo estoy haciendo para Dios porque Dios me obliga o porque yo quiero. Entonces, muchas veces eh, escuchamos la gente que, que cuestiona, sobre todo cuestiona al evangélico, al evangelio, como le dicen ellos, que te roban la plata porque te sacan el diezmo. Y el diezmo es un tema para hablar, pero nadie te roba nada. Es algo natural que sale de tu corazón. Si vos lo querés dar, lo das. Si no lo querés dar, no lo das. Si querés poner, ponés. Si no querés poner, no ponés. Si tenés, ponés. Si no tenés, no ponés. No, no es una obligación, pero sí es una disposición del corazón. Si yo lo pongo es porque yo quiero, porque yo siento que, no porque Dios necesite mi plata, porque en definitiva, gracias a Dios, que Dios me da la fuerza para levantarme, la salud, el trabajo, puedo trabajar, puedo ganar el sustento, puedo tener el dinero y con eso puedo solventarme, puedo mantenerme. Entonces, en agradecimiento yo puedo ofrendar, bueno, ¿y para qué? Para el sostenimiento justamente de la iglesia, de las personas que están en necesidad, de los ministerios que puede haber y un montón de cosas. Pero no porque Dios necesite la plata o porque Dios me está obligando. ¿Sí? Entonces dice, lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, eh, y habla del sacrificio, dice, eh, la ofrenda, habiendo recibido Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, estaba ese sacrificio del Antiguo Testamento, donde presentaban el animal y bueno, pero también en Romanos 12.1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Es decir, nos rendimos nuestra vida a Dios y dejamos de hacer lo que yo quiero. Me puede doler, me puede gustar o no gustar, pero si yo lo hago de corazón para Dios, y eso puede subir como olor fragante delante de Dios. Entonces yo dejo de hacer un montón de cosas que antes hacía, porque ahora yo soy un hijo de Dios, yo tengo la ciudadanía del cielo. ¿Sí? Entonces presento mi cuerpo como sacrificio vivo, que yo renuncio a un montón de cosas de la vida pasada que antes hacía, que me gustaban, que me podían producir un momento de, no sé, de felicidad o de placer o de lo que uno puede entender. Y entonces eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo.
pero también justamente hablando de la disposición del corazón y eso en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, hablando de los deberes sociales y religiosos, ¿no? Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, es algo que nace en nosotros, pero la palabra nos enseña de qué manera debemos vivir, pero tiene que nacer de nuestro corazón y sabemos que en definitiva después reditúa para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque de alguna manera estamos ayudando a los hermanos en necesidad, a la iglesia, pero también nosotros crecemos en, en justamente en eso, en ser desprendidos, en no lo material, que ahora vamos a hablar, porque ahora viene todo suplirá. Mi Dios, dice Pablo, versículo 19 de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y es como que el versículo está ahí, ¿viste? Normalmente lo terminan ahí. Con este versículo podemos hacer, con este pedazo de versículo, podemos hacer un evangelio de prosperidad, de sanidad, de milagro, de como que Dios es un mago, el genio de la lámpara y todo eso, ¿no? Dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Ahora no dice todas las cosas que yo quiero, no dice todo lo que a mí me gusta, dice mis necesidades. Y cuando Pablo habla de mi Dios y lo ponemos dentro del contexto que habla, Dios le está diciendo a los filipenses, ustedes se esforzaron por ayudarme a mí en medio de mi aflicción y mi necesidad. Y Dios de alguna manera le va a retribuir o le va a pagar ese sacrificio, no haciéndole faltar nada de lo que necesiten. Y en nada podemos entender lo material. Sí, nada que puede ser. Y puede ser la ropa, la comida, ¿no? Un techo. Ahora, vuelvo al anterior, la disposición del corazón. Porque si yo lo hago esperando que Dios supla todas mis necesidades, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ah, bueno, me va a dar todas las riquezas en gloria. Y entonces las riquezas empezamos a asociar, sí, porque el cielo dice tiene calles de oro, mar de cristal, tiene las puertas son de piedra preciosa y entonces ya, viste, podía armar un lindo, eh, una linda cruzada de fe para ser bendecido, prosperado económicamente y que nada te falte. Pero la gloria de Dios que dice la gloria en Cristo Jesús conforme a sus riquezas en gloria, nos está hablando justamente de la eternidad, ¿no? De los atributos de Dios, de lo que es el Señor. Y sí, también en lo material, como dije, si a Pablo lo sostuvo, con más o con menos lo sostuvo. A los filipenses lo sostuvo. Pablo resalta eso. Mi Dios pues suplirá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Dios le va a pagar porque Dios eh, retribuye justamente cuando, cuando lo honramos, como cuando lo obedecemos.
no porque tenga la obligación, sino justamente para que nosotros crezcamos otra vez. Tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo espiritual. Hay un versículo más clarito en Lucas, hay varios, pero vamos a leer uno solo en Lucas, Lucas 18, dice, es el que dije antes. Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. 18, 20, 28, 18, Lucas 18, del 28 al 30. También está, creo que en Mateo, eh, casi con las mismas palabras. Pero este es un pasaje donde podemos decir, bueno, de ahí nos agarramos para que Dios nos da y no nos va a hacer faltar y nos va a multiplicar y suple nuestras necesidades, ¿no? Y Pablo, conforme probablemente a alguno de estos versículos, puede decir, mi Dios pues suplirá, o sea, les va a pagar el esfuerzo, el sacrificio que ustedes hicieron, Dios los va a bendecir y no les va a hacer faltar nada. En el nada lo pongo yo, pero digo, eh, puede haber porque Pablo pasaba necesidades, dice, aprendí a vivir en pobreza o en abundancia. Eh, pero cuando Pablo se refiere más que nada en lo espiritual, no le va a faltar la fortaleza, la paz, el amor de Dios, la fe, para poder llegar a qué, a la riqueza de lo que es la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Mi Dios pues suplirá conforme a sus necesidades, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos generosos, cuando trabajamos en la obra del Señor, Él no va a dejar su obra desamparada, no va a dejar su obra abandonada, sino que lo que va a hacer, eh, como dice, aquel que comenzó la obra será fiel en completarla. ¿Sí? Entonces, nos va a proveer de las herramientas necesarias para que nosotros podamos llegar a ser los hijos que Él quiere que seamos hasta la venida del Señor o hasta eh, que nosotros vayamos a la presencia del Señor. ¿Sí? Dice, mi Dios pues suplirá conforme todo lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto no es, eh, digamos, para rellenar, no lo dijo Pablo, sino que realmente es eh, lo que él, como él siente a Dios, fíjate que antes dijo mi Dios y ahora dice al Dios y Padre, ¿no? Entonces, él está seguro de quién es y a quién adora. Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se despide saludando y fíjese que pone a todos como santos. Tanto en la iglesia de Filipos no hace diferencia, no dice, bueno, saluden al pastor, al obrero, en otras cartas habla y nombra a muchos hermanos, por ejemplo en Romanos, mismo creo que en Corintios, nombra a muchos hermanos y a quien saluda. Pero en esta dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús y los hermanos que están conmigo también los saluden. Era algo común de lo que hacía Pablo. No aclara quién eran los hermanos, pero seguramente estaba Lucas, Marcos, bueno, Epafrodito. Pero dice,
Todos los santos os saludan, y acá hay algo interesante, porque dice el versículo 22, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador. Y cuando dice, los hermanos que están conmigo los saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los que están en la casa de César. Es decir, claro, Pablo estaba en Roma preso y tenía que convivir no solo con los soldados, sino probablemente con eh, siervos o esclavos del emperador que trabajaban en la casa del emperador, y tenía que convivir de alguna manera con ellos, y evidentemente su, su día, porque podemos ver las cartas que escribió, cuánto pudo haber tardado en escribirla, y de más tiempo que hizo, estuvo 3 años preso. Predicaba el Evangelio, venían a visitarlo, o mismo cuando le traían la comida, cuando lo llevaban de un lado para el otro, y seguramente les predicaba el Evangelio. Y muchos de los que trabajaban y servían en la casa del emperador de César se convirtieron, evidentemente. Por eso él dice, los saludan todos los santos, y especialmente los que están en la casa de César. Ahora, César fue terrible, pero no se convirtió, pero los que estaban cerca de él se convirtieron. Probablemente, no sé si a lo mejor algún familiar, pero los que servían o los que estaban en contacto con Pablo seguramente se convirtieron mucho, y por eso dice, especialmente los que están en la casa de César los saludan. Y nombra a santos a esos que trabajan en la casa de César, a los que están con Pablo, pero también a toda la iglesia de Filipos, sin hacer diferencia en donde estaba, este, eh, se me fue el nombre de una, de Febre, y la otra que se peleaban, como era, bueno, ya lo vamos a ver, Sinti, eh, que eran las que se peleaban y que se, pero pone a todos dentro de los santos, ¿no? Sí, no hay una especie, claro, Evodio y Sinti, no hay una especialidad o un rango, digamos, dentro de la iglesia porque yo soy el santo porque soy el pastor, ¿viste? Y ustedes son impíos todos. No, somos todos santos, porque si tenemos a Cristo somos todos santos. Amén. Y Pablo hace énfasis en eso. Y tanto lo de la iglesia de Éfeso como los que estaban colaborando con Pablo, pero también los que estaban trabajando en la casa de César, que evidentemente se habían convertido, también eran santos, ¿no? Entonces, el concepto de santo que a veces no utilizamos pensando eh, que es algo inalcanzable, superior, que tiene que tener la aureola y santo es apartado, es decir, dejamos lo viejo para tener una nueva vida en Cristo. Somos todos santos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Siempre empieza y termina Pablo con la gracia del Señor Jesucristo, porque es lo importante y lo que tenemos que tener especialmente presente como cristianos, que si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si somos creyentes, es por la gracia del Señor Jesucristo, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él nos escogió primero. Amén. Ahora quiero leer algunos versículos para hacer como una conclusión y un repaso rápido de lo que fue la carta de los filipenses. Eh, que en definitiva lo que nos habla esta carta, como todas las demás que escribe Pablo, es que a pesar de las circunstancias y las pruebas que puedan estar viviendo o que nos toque vivir, en este caso era lo que le tocó a Pablo, pero dice, o a las iglesias, Cristo prometió continuar y completar la obra en cada creyente. Y vamos a empezar desde el capítulo 1 de Filipenses, algunos pocos versículos, pero para refrescar
Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, él estaba preso, los filipenses preocupados por él, y él lo que está diciendo, hermanos, no se preocupen, pruebas, dificultades, prisiones, vamos a pasar un montón de cosas, pero en mi caso, redituaron para que progrese el Evangelio, o sea, para seguir predicando el Evangelio. Entonces, Cristo nos prometió que, eh, que a pesar de las pruebas, Él va a completar en nosotros la obra. Eh, Después también tenemos en el mismo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces vemos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida y más importante que, recién hablábamos de lo material o lo espiritual, bueno, más importante que lo material o que mi vida misma, como tenía Pablo en este momento, en este pasaje. También tiene un significado de gozo, de vida eterna y del sacrificio. En el 2 no lo podemos dejar pasar, el 2, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, y cuál fue, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos que lo más importante es tener el sentir, el gozo, porque dice que Jesús tuvo por gozo el ser crucificado, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar. También hay en el capítulo 3, desde el versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces acá vemos que el cambio de vida, ¿no? Hace que eh, dejamos lo que antes pensábamos que era bueno y beneficioso y lo que hacíamos era de bendición. La transformación de Cristo tiene que ser en nuestra vida, tiene que producir ese cambio donde el gozo de una vida nueva, ¿no? Hablábamos antes de los frutos, tiene que haber frutos. También tenemos en el mismo capítulo 3, en el versículo 20, nuestra ciudadanía. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tener la identidad, somos ciudadanos del cielo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, tenemos una ciudadanía celestial. También la obediencia, en la obediencia descubrimos a ver, en el 3.14, pero me había quedado el 3.14. Ah, es el llamamiento. En el capítulo 3, versículo 14 dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una seguridad.
que era seguir adelante, no importaba cómo, seguir adelante, porque él había sido llamado para predicar el Evangelio, sobre todo a los gentiles. Y esa era la meta con la cual él seguía adelante. Y es la meta que tenemos que tener nosotros. Tenemos el llamamiento a cumplir con el plan y el propósito de Dios de ir y hacer discípulos. Estos días que estuvimos hablando y tuvimos el curso de vida y testimonio, tenemos nosotros también que tener en cuenta que para qué fuimos llamados, no para ocupar un lugar en la iglesia sentado en el banco y escuchar la palabra nada más, sino fuimos llamados con un propósito, no para ser transformados nada más y quedarnos ahí esperando. Bueno, un día va a venir el Señor y me va a llevar. El llamado es para que vayamos y hagamos discípulos. Amén. Entonces decía, también en la obediencia descubrimos lo que hablamos la semana pasada, el contentamiento, que era el capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el ser obediente produce en nosotros, justamente descubrimos que podemos vivir una vida de contentamiento, no de conformismo en el sentido de que, y bueno, podía estar peor y me la aguanto, ¿no? Sino que descubrimos que justamente antes decía de cómo Dios nos sostiene, nos da la vida, nos da la fuerza para el trabajo, el sustento diario, la comida, y bueno, entonces aprendemos a vivir contentos más que por lo que nos da, es por lo que nos da materialmente, digamos, es por lo que nos da espiritualmente. Su paz, su gozo, ¿no? Y eso nos hace vivir de una manera conforme, esperando la vida eterna, pero mientras tanto somos ciudadanos de acá. Somos argentinos, bueno, tenemos que trabajar acá en la Argentina, predicar el Evangelio. Amén. Y el último que vimos la semana pasada, que fue una increíble, invencible promesa de Dios, o vemos el gran poder de Dios, mejor dicho, de una manera grande, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea que no es que yo puedo hacer lo que quiero porque yo me lo propongo y entonces por mi fuerza, porque yo voy a salir adelante, como hace mucho hablábamos la semana pasada del positivismo no, es el poder de Dios obrando en mí que justamente me da la fuerza para poder seguir adelante, para poder cumplir con el propósito para el cual fui llamado. Amén. Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Hay montones de versículos, hay muchos más que podíamos resaltar, pero simplemente elegí algunos para hacer una conclusión final de lo que es el mensaje de esta carta de Pablo a los filipenses, pero es esta carta de Dios a la iglesia de Malabé, o Dios a la iglesia actual. ¿Sí? Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, sabiendo que Él nos va a fortalecer, a bendecir, a dar la fuerza, sabiendo que Él va a suplir conforme a su riqueza en gloria, y nos va a dar paz, gozo en momentos de angustia, de tribulación, y que por más que estemos pasando por dificultades, podemos seguir produciendo para lo que es la extensión del reino de los cielos. Amén. Bien, terminamos acá este pasaje, damos gracias a Dios y que no quede, como son 4 versículos, 4 capítulos, digo, perdón, que son cortos, lo podemos ir leyendo todos estos días en la semana para que nos quede incorporado las enseñanzas que el Espíritu Santo, o que Pablo le da a los filipenses a través del Espíritu Santo y nos da a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor,
nuevamente por esta gran oportunidad, Señor. Gracias por las enseñanzas que hay en tu palabra, Señor, por las promesas que tenemos, que son fieles, justas y verdaderas, Señor, que en nada van a cambiar, Señor, tus promesas, sino que son para que nosotros podamos fortalecernos, para que podamos crecer, para llegar a un conocimiento pleno de tu grandeza, de tu poder, Señor, de lo que tú quieres hacer y transformar nuestra vida. Señor, ayúdanos a, a vivir una vida justamente de sacrificio agradable delante de ti, Señor, que podamos ser eh, hombres y mujeres realmente que podamos estar entregados a ti de todo corazón, Señor, que podamos rendirnos delante de ti cada día, ser obedientes a tu palabra, Señor, ponerla por obra, ser compasivos, misericordiosos, Señor, que podamos vivir sintiendo y viviendo como vivía Jesús, Señor, que podamos llevar la palabra a aquellos que necesitan, pero también si hay escasez, si hay necesidad, Señor, que también podamos ser no solamente con palabra, sino también con una ayuda que puede ser económica o de otra índole, Señor, que podamos llegar a aquellos que están necesitando y que quieren conocerte, Señor. Te pedimos tu gracia, tu unción, tu misericordia sobre nuestra vida, Señor, para que tú nos guardes, nos guíes, nos enseñes cada día, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Despídenos con tu paz. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.